Señor, una vez más, gracias. Estamos ante ti y ante tu palabra, Padre Santo. Que estas mentes finitas se atreven a mirar hacia ellas y te pedimos que, siendo estas palabras infinitas, revélanoslas, Señor. Que seas tú el que nos muestre su voluntad y nos encamine por tus caminos. En el nombre de Jesucristo. Amén. El Salmo 31 se ha titulado como una declaración del salmista de confianza hacia Dios. En días pasados hemos estado hablando y las relaciones las hemos manejado, la relación del ser humano con el ser humano, la relación del ser humano con la iglesia y la relación del ser humano con Dios. Pero hablamos de las relaciones y decimos hasta cómo se pueden dar, pero nos ponemos a pensar muy poco a veces en qué es lo que puede estar pasando por nuestra vida. Y a veces la persona que está pasando por una enfermedad no se puede dar cuenta hasta que le dicen estás enfermo de esto. O puede sentirse mal, pero no sabe qué es hasta que alguien que tiene experiencia, tiene conocimiento, lo examina y le dice estás enfermo de esto y entonces puede encontrar la medicina. ¿Por qué es que a veces fallan nuestras relaciones unos con otros? Nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro prójimo, nuestra relación con nuestra iglesia. Y hoy voy a empezar a tocar una serie de temas que está relacionado con lo que es el corazón del ser humano y sus emociones. Y después vamos a ver algo que se llama lo que es la sensualidad del ser humano y cómo eso, la sensualidad espiritual o la sensualidad emocional del ser humano. Y después de eso, nosotros vamos a conocernos un poco más a nosotros mismos y vamos a entender por qué algunas de las cosas que nos pasan, que nos hace difícil relacionarnos con nuestro prójimo, con nuestro vecino, con nuestro amigo, con nuestro compañero de trabajo o de estudios, o con nuestros hermanos. Porque la Biblia nos enseña que la relación con Dios se manifiesta en nuestra relación con nuestros hermanos. Y si la relación con los hermanos está mala nuestra relación con Dios. Ya lo estudiamos en el capítulo 4 de Primera de Juan, la semana pasada. Usted puede ver ese estudio en internet, en YouTube. Bueno, el tema de hoy va a ser con el que comenzamos es dominando la depresión. Una de las cosas que ha ocurrido en el ser humano o en la vida, es que una de las cosas más terribles que le ha estado pasando, sobre todo en este siglo XXI al ser humano, es la depresión. Debido a la depresión es que a veces su comportamiento también cambia. Y no es fácil para la persona que está deprimida darse cuenta de que está deprimida. Se siente débil, es que no he comido o me hacen falta vitaminas. Puede llegar a pensar eso, pero no, puede ser una consecuencia de depresión. Que le da mucho sueño, hasta me decía un pastor hace mucho tiempo, a mí me da mucho sueño. Y hasta que fui con el médico, me dijo, tienes cáncer en la sangre. Entonces muchas veces uno piensa, tenemos leucemia, y no, puede ser causa de la misma depresión. Que no me dan ganas de hablar con alguien, nada más porque así de repente, hoy me cae mal todo el mundo. Es la depresión la que te está haciendo que reacciones de esa manera. Por lo tanto, la depresión es un desorden emocional, pero la depresión lo lleva a uno a los límites entre lo que es emocional y está en la parte humana de cada uno de nosotros y la parte espiritual. Nos lleva a esos límites. Y como no trascendemos a lo espiritual porque las mismas emociones llegan a dominarnos tanto, no podemos entender lo espiritual. Es más, nos cerramos a lo espiritual. Hasta empezamos a decir, eso lo dice por mí. Empezamos a pensar que lo que se lee hasta en las escrituras, aunque solamente sea una lectura, lo dijo pensando en mí.
A mí me decía una persona que leyó el Salmo, de una persona que leyó el Salmo 51, lea ya que vuelve al gozo de tu salvación. Y me dice otra persona, seguramente hizo el mismo pecado de David, porque está leyendo el Salmo que escribió David cuando se arrepintió de su pecado con Betsabé. Entonces, es la depresión la que nos lleva a pensar ese tipo de cosas. A veces es muy leve. Pues Dios ha previsto todo eso. Es más, podemos ver en las Escrituras a varias personas que sufrieron esos casos de depresión. Y también la manera como lo enfrentaron delante de Dios. El día de hoy, cuando estamos deprimidos, vamos con un médico y nos dan pastillas. Pero ¿saben qué? Esas pastillas no curan. Le controlan, pero no curan. Lo único que cura la depresión es que lo espiritual trascienda hasta lo emocional. Por eso es muy importante el estudio de las Escrituras para que podamos nosotros relacionarnos con los demás, porque la razón de nuestra falta de relación puede ser con aquellas cosas que nos están sucediendo afuera y que se vienen a reflejar en mi comportamiento entre mis hermanos, en mi hogar. A veces las cosas que me ocurren en el trabajo, como no me puedo desquitar con mi jefe, me desquito con mi esposa o con mi esposo o con mis hijos. O con el perrito que movía la cola cuando me vio, ¿qué me vienes? Y verdad que a veces se ponen uno difícil. Eso es lo que suele pasar en el sentido de que si hay cosas que nos están afectando, esas cosas al no poderlas procesar de una manera adecuada, puede llevarnos a hacer las cosas cada vez malas. Entonces mi mente se cierra, ya no escucho ni a aquella persona en la que más confiaba, ya no escucho a nadie y empiezo desesperadamente a buscar por todos lados sin buscar en el lugar adecuado. Uno puede decir, el lugar adecuado es el psiquiatra. No, él te va a ayudar, pero como te digo, te va a dar medicinas. Te va a decir, hay grados de depresión, según estuve leyendo en las revistas de la Asociación Psiquiátrica Americana, en la que tienen que llegar ellos a los electroshocks, porque ya el desequilibrio electroquímico en el cerebro ya es un caos completo. Entonces un electroshock como que sacude y el cuerpo humano tiende a equilibrarse, pero eso no deja de matar neuronas, no deja de quitarle al ser humano parte de su naturaleza que Dios le dio para que pueda pensar coordinadamente. Se va perdiendo todo eso. Entonces tenemos que venir a las Escrituras, porque lo que sí hemos visto cuando vemos a personas como Job, como David, como Saúl, como varios de los profetas, como Elías, varios de los profetas se sintieron deprimidos y trataron de huir hasta de la realidad y trataron de aislarse. Se quisieron aislar. ¿Cómo trataron esos asuntos? ¿Cómo trató Dios con ellos? Porque a pesar de que llegaron en un momento dado a aislarse, nunca dejaron de confiar en Dios. Y cuando Dios les habló, ellos pusieron atención. Porque sabían que por encima de ellos había un Dios. Cuando leemos el Salmo 31 podemos encontrar dos declaraciones de confianza muy importantes y que nosotros las conocemos y que nos podemos olvidar con mucha facilidad. La primera de ellas está en el versículo 5. Véalo usted. El versículo 5, léalo, véalo, no pierda ese pasaje, por favor. Jesús estaba en el momento más difícil, el momento en que le había dicho, Padre, ¿por qué me has abandonado? En el momento en que se sentía completamente alejado o solo. A pesar de que estaba rodeado por los que lo mataban, a pesar de que había mujeres allí, él se sentía solo. Lo dice, ¿por qué me has abandonado? Pero no perdió de vista que aquel que sentía que lo había abandonado sabía que allí estaba. Y esa es una de las cosas que nosotros como seres humanos no debemos olvidar.
aunque parezca que ni Dios no quiere estar cerca de nosotros, Él allí está, porque Él lo prometió. Y solamente porque Él lo prometió, yo debo de creerlo. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días. No dijo que de vez en cuando, no dijo solo los domingos. Dijo todos los días, y cada día tiene 24 horas, pues cada minuto, cada segundo está contigo. Pero nos olvidamos precisamente porque nuestras emociones ya están alteradas. Y nuestras emociones se alteran por circunstancias que nos rodean, y al no poderlas controlar, al no poderlas procesar, es entonces que esas circunstancias empiezan a dominar sobre nuestras emociones y viene lo que se llama la depresión. Y como les digo, está en el límite entre la parte humana, la parte emocional humana y la parte espiritual. Hay que trascender la parte espiritual y allí se necesita ayuda. Así como decimos, está en el borde, pues alguien tiene que empujarlo para que pase al otro lado, para que camine hacia el otro lado. Pues la primera declaración que vemos allá de confianza es esta: en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque al final, cuando son afectadas nuestras emociones, nuestro cuerpo lo resiente y vamos a enfermarnos. Hay enfermedades que le llaman psicosomáticas y muchas de ellas son por causa de la depresión. Vamos a estar en ese estado. Entonces, cuando nosotros decimos, en tus manos encomiendo mi espíritu, estamos pasando esa raya, porque estamos en el límite de que afecta lo espiritual. Cuando lo emocional toma control de nosotros, se cierra todo lo espiritual. Y ese es el problema de la depresión, que se ha cerrado lo espiritual. Se necesita ayuda para que se abra. Por eso, no olvidar primero que Dios nos dice que está cerca de nosotros. Por eso podemos encomendarnos a Él. Es necesario activar nuestra fe. Y como es difícil para nosotros, si usted no se acerca a las personas adecuadas para que le ayuden a dar ese paso o para recibir ese empujoncito que necesita para entrar al terreno de la fe, si usted no toma esa iniciativa, de nada sirve que se le acerquen. ¿Sabe por qué? Porque está deprimido. Va a rechazar toda ayuda. Y el Señor nos empieza a decir aquí en el versículo 15 de ese mismo 31, ustedes pueden leerlo todo, solo leímos del 1 al 8 hoy. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Una de las características de este salmo no es que lo estaban persiguiendo. Lo que podemos ver en la teología de los salmos, cuando se estudia todo el Salmo 31, el contexto en el que está, no es que haya gente que esté persiguiendo al salmista, sino que estaba tan deprimido que sentía que lo perseguían. Entonces tenía que manifestar esa confianza de que a pesar de lo que estaba sintiendo, él tenía que sentirse libre. Y lo único que libera las emociones del ser humano, porque no hay medicina que te libere tus emociones, te las controlan, pero no hay medicina que te libere de ello. La única medicina que te libera de tus emociones que están controlando en ese momento tu vida, es espiritual. Y esa única medicina, tú y yo la tenemos cerquita, para no decir entre nosotros, y se llama Espíritu Santo. Porque Él dice, el Señor, que Él sería nuestro consolador. Porque lo que necesita la persona que está deprimida son palabras de consuelo, palabras de ánimo. Y solamente se lo puede dar quien está en el área espiritual. Y si aquel psiquiatra no está en el área espiritual, no nos va a ayudar más que con una pastillita que te va a tirar y vas a dejar de hacer muchas cosas porque andas como flotando en el aire. Bueno, eso dicen, ¿verdad? Porque yo nunca las he tomado. Pero sí pasan cosas terribles. Primero vemos
En los versículos del 1 al 4 del capítulo 31, ya nosotros lo leímos, los primeros dos versículos hasta la primera parte del 2. Inclina mi tu oído, líbrame pronto, hasta esa parte. Nosotros podemos ver que el salmista está en un estado de deprimido, de depresión, pero que él necesita esa liberación de los peligros, de lo que él siente que son sus enemigos. Pero ¿sabe por qué siente que son sus enemigos los que le rodean? Porque sí hay enemigos que no los ve, pero que sí le están molestando. Alguien me decía, hace unos días me hablaron una situación un poco difícil, no aquí en este país, en otro país. Y me decía, lo que me decía, yo le dije, sí es posible que eso ocurra. Pero déjame decirte que si el Espíritu Santo ha entrado a tu vida, y aquí se lo estoy diciendo a ustedes, que ya lo saben también. Si el Espíritu Santo ha entrado en tu vida, y Jesucristo está todos los días de tu vida contigo, y tú tienes que hacer el esfuerzo porque esa relación no se debilite, nadie en el área espiritual podrá hacerte daño. Podrá molestarte, podrá intranquilizarte, podrás sentir enfermedades como tú las sentiste, podrás tener que pasar por una cirugía como tú lo sentiste, podrás pasar por esas cosas, pero ¿sabes qué? Vas a salir adelante, vas a salir adelante. Estas cosas por las que pasas, Dios las ha puesto para que tú manifiestes tu confianza en Él a través de los que Él ha preparado para que trabajen contigo. Y eso no solamente se refiere a los médicos, le decía yo a esta persona, sino también a tus líderes, a tus hermanos que están en la iglesia y que están en el lado espiritual y que te pueden ayudar ahorita. Y eso es lo que pasa muchas veces. Así como fuiste al médico, tienes que ir a la iglesia. Tienes que acordarte de allí. Pues él nos está diciendo, el salmista, que necesitamos la liberación de los peligros también espirituales. Sí, es cierto, puede venir, puede molestarte, te puede rodear. Acuérdense que el apóstol Pedro decía que Satanás está como ¿qué? Como león rugiente, exactamente, y buscando a quien devorar, y va a devorar al que se deja. Porque a los que están afuera están en sus manos, ni siquiera los rodea. Es como al que empieza a consumir una droga. Primero se la regalan. Se siente bonito y lo segundo se lo regalan. Pero la tercera vez ya va y dice, oye, regálame otra vez. Ah, no te va a costar tanto. Ya se envició. Ahora ya solito va al pecado. Ya no tienen que empujarlo. Satanás empuja, pero una vez que caes, si no te arrepientes, si no llegas a Jesucristo, si no buscas ayuda espiritual, vas a seguir cayendo. Pero ya Satanás ya te deja solo, porque ya logró su objetivo y se va contra otro. Por decir, son los espíritus inmundos, son el reino de las tinieblas, ¿verdad? Entonces sí hay acechanza de enemigos espirituales. Por eso es que surgen en nosotros, cuando tenemos esa acechanza, actitudes negativas, tentaciones, temores. Pero podemos clamar, según dice aquí en la última parte del versículo 1, líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Ese clamor lo podemos hacer. Es la oración de la persona desesperada. ¿De qué le tiene que librar? De todos aquellos ataques que siempre comienzan en la dimensión espiritual. Logra entrar a tus emociones, porque puede ser que no entre a tu vida, como se habla muchas veces de posesiones, no. Si tienes a Cristo, pero puede intranquilizarte. Y cuando toca tus emociones, toca toda tu vida. Y entonces empiezas a ser un problema para otros. Pero lo que uno ve no es que uno es el problema, sino ve que los otros son el problema. Sea lo que sea, sea lo que sea. Y es necesario en un momento dado estar como Job, que a pesar de cómo se sentía,
a pesar de que hasta renegaba, hasta maldice el día en que nació. Eso no quiere decir que usted lo tiene que hacer. Son expresiones poéticas que dicen de la manera como se comportó. Porque hay gente que lo ha hecho literal, les quiero decir. Maldigo el día en que nací. Como Job lo dijo, yo también. No, no es una enseñanza. Más bien está mostrando lo que no debes de hacer. Lo que no debes de hacer, sino manifestar tu confianza en Dios. Entonces vemos como Job siempre acudió a Dios. Siempre acudió a Dios. Entonces podemos clamar, podemos pedir, líbrame. Y Dios va a utilizar los medios. Tal vez Él no va a bajar. Miren, Jesucristo estuvo en un momento tremendo. Le llaman cuando estuvo en Getsemaní. Está en el Evangelio según San Lucas. Y Él en ese momento quería que no ocurriera lo que sabía que iba a ocurrir. Él conocía las Escrituras como ser humano, las conocía perfectamente. Sabía que era Él el indicado para hacerlo y sabía que tenía que hacerlo. Pero en ese momento mostró toda la debilidad del ser humano y lo tenía que pasar para que usted y yo, cuando estemos en esa misma debilidad, podamos decir junto con Él, como dice en Hebreos 4:12, 15, fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue tentado en todo, no solamente las 3 tentaciones de las que dicen a muchos, ¿verdad? Fue tentado en todo. En eso que estás pasando fue tentado. Te sentiste solo, también Él se sintió solo. Estuviste a punto de dejar el barco, de abandonarte el camino, también Él. Pero Él mostró la fortaleza que puede tener el espíritu del ser humano cuando dice, mas no lo que yo haga, sino lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Tú tienes esa fortaleza. Jesucristo mostró que como ser humano la tienes. Y es entonces cuando te viene la fortaleza que necesitas para seguir caminando en medio de aquello en lo que Dios te ha puesto. Esa vida que estás llevando es la vida que Dios te permite tener y tienes que caminarla. Y vas a tener muchas dificultades y eso es porque vivimos en un mundo caído. Si no puedes ver eso, necesitas accesar más a las Escrituras. Pues clama por tu salvación, clama por tu liberación. No la salvación, porque esa ya la tienes, no la salvación de la vida eterna, no. Clama porque el Señor te libre de toda esa parte. Puedes hacerlo. Y no solamente lo sabía el salmista, lo sabía Jeremías, ¿verdad? Cuando dice, clama a mí. Cuando Dios le dice a Jeremías, clama a mí. Y luego cuando oímos a Pablo diciendo que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, lo que está diciendo, está clamando ante Dios por ti, por mí. Porque hasta lo que pedimos a veces lo pedimos con duda, pues Él no, Él que nos conoce muy bien lo pide, pero con pasión. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, clamar por nuestra salvación. Pero veamos los versículos del 2 al 4. Las 3 palabras que aparecen allí que me parecen muy interesantes. Tú eres mi roca, es la primera palabra, la roca. Mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red y tú eres mi fortaleza, empieza a decir en otra parte. Eres mi fortaleza, eres mi roca, dame de ti, sácame de allí. Tú me has redimido, oh Jehová, tú me has dado la oportunidad de poder salir porque tú eres mi refugio. Es decir, está hablando de que Él nos protege. El Salmo 91 dice que Él es la roca de nuestra salvación. Es donde podemos ocultarnos nosotros del peligro. Y nosotros sabemos que sí podemos escondernos del peligro, porque Jesucristo es la roca de nuestra salvación, es la roca de la que siempre se hablan las Escrituras. Es la roca que construye la iglesia o que le da forma a la iglesia.
debe de ser la roca de tu vida sobre la cual tú debes de esconderte cuando el peligro acecha. Porque no siempre vamos a poder hacer frente al peligro. Si tú dices, yo puedo, te equivocaste, vas a caer. Dios quiere que te refugies en Él. Y es lo que nos está diciendo en estos versículos, que Dios es tu fuerza y es tu protección. Que no importa cómo te estés sintiendo, no dejes, no olvides que Dios es tu fuerza y es tu protección. Búscalo siempre en las Escrituras, lo vas a encontrar. Acuérdate de su promesa, el que busca, encuentra. El que toca, se le abre. Al que llama, se le escucha. Pero se los está diciendo a sus discípulos. No se lo está diciendo a todo mundo. Hay que leer bien el Evangelio de Mateo del capítulo 5, 6 y 7. El llamado Sermón del Monte. O Sermón de la Planicie, como le llama Lucas. Jesús le está hablando a sus discípulos, a los que estaban con él en ese momento. Y si usted está con él en este momento, escúchelo. Él le dice que usted puede tenerlo a él como su fuerza y como su protección. Puede parecer paradójico que en el versículo Dios pide que, el salmista pide que Dios sea su roca y su fortaleza. Pero en el versículo 3, véalo, porque tú eres mi roca y mi castillo, donde está la fortaleza. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. La persona que se deprime, que empieza a pensar otras cosas, pierde el rumbo. Donde sea o cualquiera que sea tu camino en la vida, siempre debe de estar reflejando el camino que escogiste hacia la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando vas dando tumbos de un lado a otro, no avanzas lo suficiente. Pero si estás en el camino de la vida eterna, es un camino que ya trazó Jesucristo, por eso murió Él, para trazarte ese camino, para seguir esas huellas. Ya no tienes que abrir brecha, Él ya la abrió. No tienes que abrir un caminito, Él ya lo abrió. Y es más, dice que es una puerta angosta, pero es una puerta que está abierta. Es cierto, pero es una puerta que está abierta. Y te puedes encaminar, es cierto, es tu roca, es tu fortaleza, es tu protección, es tu castillo. El castillo en esos tiempos se caracterizaba por ser de piedra y lo rodeaba de tal manera que cuando venían los enemigos cerraban la puerta y se podían defender allá adentro porque era resistente. Ese es nuestro Dios, es nuestro castillo y es nuestra fuerza. ¿Y dónde está la expresión de esta fuerza y de este castillo? Está en la oración. Tú no le puedes decir al Señor, líbrame, si no estás en una actitud de oración. En el momento en que tú estás en ese momento desesperado, tú puedes decir, Señor, líbrame de esto que estoy pasando. Esa es actitud de oración. No piense que oración es solamente hincarse, cruzar las manos y entonces hablar así, ¿verdad? Y cerrar los ojos. A veces en esos momentos más difíciles, aún con los ojos abiertos, en el momento más difícil de tu vida, puedes decir como Jesús dice y como dice la Escritura. Elevó los ojos al cielo y dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. No dejó de confiar en Dios ni aun cuando se sintió solo ante Dios. Cuando dice, me guiarás y me encaminarás en cualquier situación de angustia, en cualquier situación de crisis, nunca hace falta la dirección definida de Dios. Según el versículo 4 que estamos leyendo, no lo están persiguiendo para poniéndole trampa. En la dimensión espiritual de nuestra vida, todo el tiempo, Satanás y sus demonios no descansan para ponernos cualquier trampa. Pero sobre todo en estos tiempos ya no está trabajando ni siquiera con posesiones, está trabajando con las emociones del ser humano. Por eso vemos muchos deprimidos que hasta se han quitado la vida. ¿Y qué es lo que más aprecia el Señor? Aquello por lo que murió, vida eterna.
El primer valor fundamental de Dios después del amor es la vida eterna, la vida. Dios es provida, diríamos el día de hoy. Pero eso es lo que se ve afectado cuando llegamos a un estado de depresión, cuando las emociones ya dominan completamente nuestro cuerpo, ya no nos importa lo que pase con nuestro cuerpo. Y cuando no nos importa, cualquier cosa que pase, no nos interesa. Por eso algunos se ahorcan, otros se embriagan tal y los atropellan o se meten en la rueda del tren, etcétera. Tantas cosas que pasan. Y muchas veces el perderse hasta ese grado con droga, alcohol o cualquier otro tipo de cosa que tomen, ¿verdad? Es precisamente porque ya no les interesa lo que pasa con su cuerpo. Sus emociones ya lo dominaron. Y lo único que puede cambiar esas emociones es el Espíritu de nuestro Dios. El creyente en Cristo tiene el derecho a la victoria, pues ha sido justificado. Ya fuiste justificado. Y ser justificado quiere decir que fuiste declarado justo delante de Dios. Y ser declarado justo delante de Dios solamente es a través de Jesucristo. Cuando Jesucristo murió por ti, vertió esa sangre. Y dice el escritor de Hebreos que esa sangre nos limpia de todo pecado. Y él lo dice allí en Mateo cuando da la copa y le dice, esta es la sangre del nuevo pacto para perdón de pecados. Cuando lo leemos en el contexto en el que está diciendo esto, les limpia de todo pecado, les borra sus pecados, no los oculta. Eso era en el sacrificio anterior, que ocultaba los pecados. Y lo que Dios veía para la justicia de la ley era precisamente que se había hecho un sacrificio por los pecados. Cuando es del sacrificio de Cristo, viene la justicia de la gracia, y entonces no solamente no los ve, sino que ya no existen para Dios. Isaías lo dice de una manera muy bonita, dice que los manda hasta lo más profundo de la mar. Eso es lo que pasa. Pues debemos nosotros declarar nuestra confianza en Dios antes de que caigamos en estados más fuertes. Debemos de darnos cuenta, si yo siento algo en contra de mi prójimo, es que hay algo en mí. Voy a echarle la culpa a mi prójimo porque me miró feo, pero no sabemos qué es lo que hay en la vida de nuestro prójimo porque usted no vive con él o con ella. Entonces no piense en lo que él o ella le está haciendo en ese momento, sino lo que usted está sintiendo. No solamente muestra su debilidad emocional. Y si sus emociones se han debilitado, usted está a punto de una enfermedad espiritual, que es cerrar la puerta a la dimensión espiritual para dejarse dominar por la cuestión emocional. Y cuando usted está en la cuestión emocional, toma cualquier decisión. Y ese es el problema de las emociones que pasan, y cuando pasan te das cuenta de que las decisiones que tomaste son inadecuadas. Y no puedes hacer nada, o sea, el que está afuera no puede hacer nada contra aquel que ya se está dejando dominar o se deja dominar por sus emociones. No puede hacer nada, porque es la misma persona la que tiene que clamar. Es la misma persona la que tiene que manifestar su confianza en Dios, así como el salmista lo muestra en el versículo 5 hasta el 8. Esto me recuerda a mí, ya como último punto, el Salmo 73. Quiero que lo vean. Es un salmo bellísimo, bellísimo. Ojalá que en su casa lo lea todo y con profundidad. Pero vea a esta persona que se deprimía por ver a los demás, que todos prosperaban menos él, que a todos les iba bien menos a él. Aunque tenía comida, tenía vestido, tenía hogar, tenía forma de moverse,
Pero veía a aquellos otros que además tenían para divertirse, tenían para drogarse, tenían para emborracharse, tenían para invertir, tenían para viajar, y él no. Pero dice que en un momento él se da cuenta cuál es el final de aquellos. Yo te tengo a ti, Señor. Entonces termina diciendo, hay una parte donde dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Allí en el 25, 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Pero muestra también el deseo que ha surgido en él. Y nada más deseo en esta vida sino a ti. Tiene que estar ese espíritu, ese deseo en uno, delante de Dios, para que puedas salir del estado en que te encuentras, porque si no, no vas a salir. Te van a drogar, te van a hacer mucho daño, pero tiene que estar ese deseo y estar luchando, estar buscando, siempre. Sí, sigue las indicaciones del doctor, las tiene que seguir, es saludable. Dios los creó, Dios permitió que la ciencia avance precisamente por eso. Úsala, no hay problema. Pero no te olvides que allí está Dios también. Y que Dios tiene a aquellas personas allí donde tú estás para ayudarte en ese sentido, para darte ese empujoncito. Entonces, si tienes eso en tu corazón, como dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. Pero vea cómo termina en el versículo 28. Léalo todo. El contexto es lindísimo en cuanto a la vida cristiana. Pero en cuanto a mí, está en el boletín. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Cuando estás sintiendo que es tu prójimo el que te está haciendo daño, quiere decir que tu esperanza está en Él. Porque por Él tú estás reaccionando. Cuando nosotros debemos reaccionar, no por cualquiera, sino por Él. Él con E mayúscula, Él. Él sí debe de hacerme reaccionar. Por eso dice, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y no vas a poder contar las obras de Dios en tu vida si no tienes un encuentro, una relación estrecha con Dios. Y Dios quiere relacionarse contigo. Esa es la razón por la que vino Jesucristo. Dios quiere que tú lo tengas como tu Señor. Esa es la razón por la que vino Jesucristo. Pero no solamente Jesucristo, sino Él dijo, me voy, pero no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Y lo cumplió. 10 días después de que Él ascendió, viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y se quedó. Y luego se habla de la iglesia. Hermano, hermana, la iglesia está por voluntad de Dios. Y se va a sostener aquí si tú y yo obedecemos a Dios. Pero si nos dejamos ganar por nuestras emociones, vamos a hacer a un lado a Dios, aunque usted diga que no. Yo no he hecho un lado a Dios, no. Usted solamente puede tener un triunfo. Usted solamente puede dominar lo que es su depresión cuando usted se acerca a Dios. ¿Va a ser difícil? Claro que es difícil. Les digo que hasta Jesucristo pasó por ese momento. No sabemos cuánto tiempo estuvo allí en el Getsemaní, pero sí estuvo un buen rato. Sí estuvo a punto de dejar todo. Cuando en una ocasión se me acercó una persona, es que yo le hablo a Dios y Dios no escucha mis oraciones. ¿Y de qué te preocupas? Si no escuchó ni la de Jesucristo. ¿Cómo? Me dice. Sí, cuando le dijo, pasa de mí esta copa. Imagínate si Dios lo hubiera escuchado. Tú y yo no tendríamos esperanza. No escuchó la de Jesucristo, pero sí, cuando Jesucristo le dijo, me someto a ti, haré lo que tú digas, vino el ángel, ni siquiera Dios, vino el ángel que te está mostrando que tal vez tú puedes sentirte solo, tal vez tú puedes decir, Señor, ya no quiero estar aquí, líbrame.
Tal vez Dios no baje, pero sí te va a enviar un ángel. Y ese ángel puede estar en tu iglesia. Puede estar en la palabra. Puede ser alguien que se acerque a ti y que sin saber por lo que estás pasando, te empiece a ayudar. Pero tú tienes que acercarte a eso, tienes que estar dispuesto. Cuando tienes a Dios como tu Señor y has clamado a Él y le has dicho que te libre, te has sometido a Él, te sometes a Él, Él te va a tomar de sus manos. Te va a llevar, te va a poner de nuevo en el camino que debe de recorrer rumbo al reino de Dios. Amado hermano, amada hermana, yo te invito en el nombre de Jesucristo. Sigue al Señor Jesucristo, sigue a Dios todos los días de tu vida. No haya un momento en que no recuerdes a Dios en todo lo que estás haciendo. Y cuando sientas que tu prójimo es el que te está haciendo daño, no, es que este hermano que está aquí sentado no me quiere ni mirar a la cara. ¿Sí? Y tal vez está pensando en otras cosas, pero como tú estás mal emocionalmente, le echas la culpa a esa persona. Si pasa eso en tu vida, deja de ver al hermano y mira inmediatamente hacia Dios. Si pasa eso en tu vida, si te sientes solo, haz lo mismo que Jesucristo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Si estás sintiéndote abandonado, acuérdate que Él es la roca de tu salvación. Si estás sintiendo perdido o que te pueden hacer daño, acuérdate que Él es tu fortaleza. ¿Necesitas ayuda? Sí, y la vas a encontrar, porque has tocado donde está Él. Lo has llamado al clamar. Te has acercado a Él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te bendecimos y te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú nos dirijas, que tú nos hables y nos muestres cómo debemos salir de estas situaciones a las que algunas veces ni siquiera las entendemos, Señor, pero que nos empujan antes que mirar hacia nosotros y nuestra relación contigo, miramos hacia los demás y dañamos nuestra relación con los demás. Bendícenos, Padre, y ayúdanos. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesucristo. Solamente quiero decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, si en este momento tú sientes que tu vida necesita dar un paso hacia la dimensión espiritual para que puedas superar ese lugar, si es que tienes que recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador, si es que tienes que reconstruir tu vida nuevamente y acercarte otra vez a Dios, déjame decirte, este es el momento. Este es el momento. Porque tú y yo no tenemos comprado el tiempo de nuestra vida. Dios lo tiene en sus manos. Este es el momento. Y si quieres, podemos hablar al terminar este servicio y poderte mostrar de qué manera puedes acercarte a Dios, puedes volver a construir tu vida con Dios, puedes volver a caminar con Dios después de haber pasado esta situación. Pero tienes que creerlo, tienes que creerle a Él. No a mí, tiene usted que creerle a Él. No al diácono o al líder que se te acerque, tienes que creerle a Él. Y que el que se te acerca o a quien te acercas, Dios lo está poniendo delante de ti. Como aquel ángel que se acercó a confortar a Jesús en el huerto de Getsemaní. Que Dios te bendiga.